Vamos al rubro inmobiliario y la demanda de inmuebles, sobre todo lo que tiene que ver con la logística. Santiago Isern, broker de Señor Cushman y Wakefield, está con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Un placer. Bueno, contanos un poco la reactivación en este sector, sobre todo lo que tiene que ver con la logística. Hablamos el otro día con Somos Pymes, una de las eventos que se va a desarrollar, donde están parques industriales y donde nos contaban un poco esto. Sí, te diría que desde la pandemia hasta esta parte, el negocio logístico en el real estate ha tenido o ha venido atravesando un momento excepcional. Y lo que en algún punto parecía que como todos los ciclos iba a volver a estabilizarse, la verdad que no afloja y los indicadores siguen siendo muy alentadores, de manera que el segmento logístico inmobiliario es muy optimista y bueno, nada, sigue apostando más allá de los momentos que fuimos atravesando, te diría, en los últimos años. Se siguió apostando por el sector y la verdad que viene respondiendo muy bien. ¿Cuánto, Santiago, tiene que ver en esta reactivación la posibilidad de créditos que puedan tomar para comprar estos terrenos o para establecerse en estos parques industriales? Bueno, quizás por ahora me parece que es prematuro hablar de algún impacto en eso en nuestra industria. Eventualmente, como todo el mundo en el sector, estamos ansiosos de que eso se materialice de una vez. Pero la verdad que es, incluso sin contar con ese elemento financiero, se ha seguido desarrollando, se ha seguido construyendo, lo que básicamente quiere decir o se traduce en que los privados siguieron apostando con su propio capital al desarrollo de este segmento. Eventualmente, si eso sucede y se materializa, bueno, va a ser incluso aún mucho mejor porque va a dinamizar y lo que yo creo particularmente que va a llegar a pasar es que los ciclos de crecimiento se van a cortar porque básicamente va a haber más capital disponible para este tipo de inversiones. Entonces, nada, yo personalmente estoy muy ansioso de que eso suceda y bueno, nada, esperando que así sea. Santiago, para poder aprender de la mano de los especialistas, lo que hablamos de inmuebles logísticos, ¿solamente incluye estos parques industriales? Si yo te pido, bueno, quiero un inmueble logístico, ¿a qué me estoy refiriendo? Bueno, típicamente un inmueble logístico, o conocido en nuestro país también como depósito logístico, es una nave, un galpón, si querés llamarle de alguna manera más común, que se usa para el almacenamiento de mercadería. De ellos los hay de distintas categorías, como básicamente en todos los segmentos inmobiliarios. Nosotros principalmente nos focalizamos en los de mejor calidad y en los de mejor categoría y en los más grandes, que son los que utilizan las grandes empresas para almacenar sus productos y de allí distribuirlos o bien a su red de retail o bien, como ha pasado el último tiempo con el crecimiento del e-commerce, a las casas de los Claro. compradores. Entonces, básicamente, ¿dónde se almacena la mercadería? Después pueden estar dentro de parques industriales o pueden estar fuera de parques industriales. Hoy típicamente vemos que la tendencia va a que ellos se ubiquen dentro de parques industriales por un montón de cuestiones que hacen que el entorno sea más favorable a la operación logística, ¿no? Claro, eso te iba a preguntar, porque si hablamos de logística, seguramente una empresa que vende en torno a la capital federal y al AMBA le conviene estar cerca de la capital federal o en la capital federal. Sin embargo, los costos y los precios en la capital son muy diferentes a los que tenemos en el conurbano o en el exterior de la capital. Sí, y no solo los costos, te diría que el principal problema es la disponibilidad. Nosotros vemos que dentro de la capital prácticamente la disponibilidad es nula y en el primer anillo, alrededor de los límites de la capital federal, la disponibilidad también es muy baja, más allá del precio que sea, ¿no? Entonces, ese es el principal tema. Por eso, y sobre todo cuando hablamos de superficies grandes. Entonces, conforme más grande sea la superficie que se necesita y más exigente la calidad del inmueble, bueno, típicamente te vas a ir alejando más de la capital federal.
en algún punto hay que encontrar un equilibrio entre el costo de la operación o el costo del alquiler y Claro, la cercanía a donde vos tenés que ir. Pero contrario con todo lo que todo el mundo cree, el alquiler de una operación logística representa una parte bastante baja del componente total. Entonces, muchas veces, como te decía, el precio del alquiler en sí mismo no es un problema, pero hoy sí encontramos ese problema en la disponibilidad. Si yo tuviese muchos metros de depósito en capital o alrededor de capital, por más caro que sean, los alquilaría de todas maneras, porque bajaría mucho los costos de transporte, bueno, claro, de un montón de de otras cuestiones. logística. Pero la realidad es que el espacio, como alrededor de las grandes ciudades, no abunda, entonces inevitablemente nos tenemos que ir un poco más allá. Muchos galpones en la ciudad no se utilizan para logística porque haciendo una propiedad horizontal tienen mucha más ganancia. Yo vivo en la zona de Caballito, he visto varias construcciones que eran galpones que terminaron siendo edificios. Eso está pasando, se achica mucho y por una cuestión de costos se van a un lugar más barato. Bueno, eso pasó durante un tiempo donde eventualmente era más rentable, o al menos más común, te diría, más que más rentable, hacer desarrollos residenciales. Después también los códigos urbanísticos fueron limitando mucho estos usos, entonces de repente en muchos lugares donde existían depósitos o fábricas ya no se podían utilizar más ni operar más, y se cambiaron las zonificaciones hacia áreas residenciales, que creo que fue principalmente eso. Hoy vemos que, digamos, la necesidad de un montón de empresas de estar dentro o cerca de capitales es enorme. Los códigos no ayudan mucho en eso, con criterio en muchos lugares, con menos criterio en otros, pero bueno, nada, son las reglas del juego, y hoy sí, eventualmente si vos necesitas una superficie importante, te diría que Capital Federal es prácticamente imposible, Claro. vas a tener que ir un poco más allá, y un poco más allá también es bastante difícil, hoy tenés que ir bastante más allá. Santiago, cuando hablamos de estos números de los que estábamos hablando, que hay un crecimiento, ¿estamos hablando de un crecimiento de la actividad o puede ser que hay mucha gente que está dejando estos lugares y achicándose para quedarse con algo de líquido? Eh, Mira, nosotros medimos metros cuadrados y ocupación, y no vemos que la ocupación afloja, al contrario, vemos que la ocupación aumenta. Eh, Eso puede responder a distintos motivos. En contextos inflacionarios altos, estoquearse mercadería hacía sentido. Antes, cuando el tema de importaciones era un poco más difícil, también hacía sentido. Hoy eso cambió. Las expectativas de inflación han bajado, y nosotros no vemos que se libere espacio. Yo escuchaba a algún especialista, no de mi sector, sino de otros, decir, bueno, van a quedar depósitos vacíos, y la verdad que la vacancia siguió bajando este semestre, ¿no? Así que yo creo que principalmente lo que pasa es que hay una falta, y siempre fue un mercado subofertado, o sea, siempre hicieron falta metros. Entonces hoy tenés de esos depósitos clase A más, si querés, o los mejores, tenés 2,5 millones de metros cuadrados en el AMBA. Y creo que ese es el principal ítem por el cual este mercado está abarrotado, porque entran más metros todavía, o hacen falta más metros, entonces lo que hay está ocupado. ¿Cómo se maneja? Hoy hay más alquiler que compra y venta. ¿Cómo se maneja la compra-venta de estos grandes terrenos y grandes montos? ¿Qué diferencia puede haber entre el precio ofrecido y el precio final pactado y cerrado? Mira, típicamente las empresas logísticas con grandes superficies no son dueñas de sus depósitos, sino que los alquilan porque eso les permite una flexibilidad en su operación, Ujú. de achicarse o agrandarse conforme lo vayan necesitando, o mudarse a otro sector geográfico. Eh, pero quienes sí compran la tierra y quienes sí compran depósitos hechos o construyen depósitos son los desarrolladores logísticos. Y la verdad que en esas operaciones no vemos grandes gaps entre los precios pedidos y los precios de cierre. Típicamente no son productos que se ofrecen abiertamente al mercado por tamaño y por escala, Ujú. eh, pero sí sabemos en algunos casos cuáles son los que están en venta, cuáles son sus precios pedidos, y no se producen grandes negociaciones, digamos, entre los precios pedidos y los precios de cierre, porque es un mercado que está bastante más traqueado, digamos, si querés, y hay bastante más información
que el residencial. Entonces, vos sabés cuánto vale un producto determinado en alquiler, entonces a partir de eso podés calcular su renta, sabés cuánto vale construirlo. Son productos, te diría que mucho más fáciles de medir en esos términos, entonces los precios cuando se ponen, digamos, y cuando esos activos salen a la venta, generalmente se ponen bien, que es lo que yo no veo que pase en otros, típicamente en el mercado residencial, digo, no veo que, y cuando me hablan de esos gaps de 20, 30, 40% entre el precio pedido y el precio de cierre, bueno, eventualmente lo que pasa allí es que están poniendo mal el precio, ¿no? Pues si Claro. no, no debería haber ese margen de negociación. No debería, bueno, a veces que el dinero en la mano puede forzar de alguna manera al que está vendiendo si tiene alguna necesidad y ahí se produce ese gap, pero no debería haber demasiado spread. Te pregunto si como broker senior estás esperando de alguna manera el blanqueo y si el blanqueo sentís que puede reactivar un poco más al sector. Eh, Mira, de vuelta, cualquier medida o cualquier decisión que se tome a nivel estatal que inyecte capital en el mercado, para nosotros va a ser bueno, pero de vuelta, hasta el día de hoy no vimos o no nos hicieron falta esos elementos. De vuelta, es un mercado que tiene un montón de espacio para crecer y de repente, si sucede eso, como lo que mencionabas anteriormente de los créditos, bueno, eventualmente sí podemos llegar a esa cantidad de stock que yo creo que hace falta más rápido, ¿no? Así que puede, puede, puede tener implicancias, digo, pero la realidad es que no sé, no es algo que estamos sentados esperando a que suceda para que cambie la situación. Santiago, recomendación o consejo para aquel que quiere conseguir un inmueble logístico. Lo hago ahora, espero que la economía se recupere un poco. ¿Qué sensación tenés? Mira, yo creo que hay metros en construcción, van a entrar metros para fin de año. Pero de vuelta, yo creo que lo ideal, si necesito un depósito logístico, o mi operación necesita un depósito logístico, es que dé un paso adelante lo antes que pueda y trate de ir a buscar, aunque sea aquellos que están en construcción, y tratar de cerrar contratos futuros, porque no son tan largos los plazos, estamos hablando dentro de este año, que ahí sí creo que podés llegar a conseguir mejores condiciones comerciales como inquilino. Si vas a esperar que la nave esté terminada y que esté todo listo para entrar, bueno, probablemente ahí si ya no haya un margen de negociación, los precios de cierre sean exactamente iguales que los precios pedidos. Y si te demoras mucho, probablemente esa superficie nueva que entra se agote y vuelvas Claro. a tener el mismo problema que está teniendo hoy las operaciones, que no hay espacio disponible. Gracias, Santiago, por el consejo. Un placer, que siga bien. A vos, Santiago Isan, broker senior de Cushman y Wakefield, contándote el avance que tuvo los inmuebles logísticos en la Argentina y los consejos que tenés que tomar del especialista si estás necesitando algún depósito logístico. Quédate que tenemos más información.